Es bastante frecuente que nos manden a la consulta de nefrología a personas jóvenes con valores de creatinina elevada en sangre en el contexto de hacer mucho ejercicio, de hacer deporte o musculación. En estos casos hay que saber muy bien interpretar las analíticas porque muchas veces que la creatinina esté alta en sangre no va a indicar un daño renal. Entonces, voy a intentar explicaros en este vídeo cuáles son las particularidades de la interpretación de los análisis en las personas que hacen deporte de intensidad, en las personas que tienen masa muscular aumentada como consecuencia del ejercicio, algunas recomendaciones a la hora de hacer análisis y en qué casos sí que deberíamos de sospechar una posible alteración en la función renal. La creatinina que utilizamos en los análisis para medir o para estimar la función de nuestros riñones en realidad deriva del metabolismo de nuestros propios músculos. Por lo tanto, si tenemos mucha masa muscular, vamos a tener siempre un poquito más de cantidad de creatinina en sangre. Al contrario, personas que no tienen masa muscular porque están muy desnutridas, van a tener una creatinina falsamente baja en los análisis y es posible que no sepamos detectar bien una insuficiencia renal y van a tener a lo mejor lo que se llama insuficiencia renal oculta. Por otro lado, las personas que hacen mucho deporte suelen tener como costumbre hacer dietas hiperproteicas y además muchas veces consumen altas cantidades de carne. Y la carne también contiene creatinina, es decir, que la creatinina también puede subir en sangre si hacemos una dieta muy rica en carnes o en proteínas de origen animal. A esto tenemos que añadirle que muchos deportistas hoy en día toman suplementos de creatina. Y lo mismo, la creatina aumenta los valores de creatinina en sangre. Con lo cual, si estamos muy musculados, comemos mucha carne y tomamos creatina, podemos pegar un buen susto a algún médico que no esté actualizado. ¿Significa esto que porque una persona de estas características tenga una creatinina alterada en los análisis vaya a padecer problemas de riñón? Pues no. En estos casos lo ideal es medir la función renal con otro marcador alternativo que se llama cistatina. El problema es que la cistatina no está disponible en todos los sitios. Muchos médicos de atención primaria no tienen la posibilidad de poderlo medir y es más cara, es decir, que no va a ser tan fácil conseguir esta medición en todos los sitios. Es por ello que hoy en día se sigue utilizando la creatinina como marcador de función renal, porque es muy barata y porque en líneas generales la mayoría de médicos sabemos interpretarla en función de las características de cada paciente. Entonces, ¿cómo podemos sospechar enfermedad renal en una persona de estas características cuando vemos unos valores de creatinina aumentados en sangre? Bueno, pues en primer lugar midiendo la cistatina, si es que podemos hacerla, y si no, hay que hacer un poquito más de investigación. Primero, es importante mirar la orina, hay que analizar si se pierden o no proteínas por la orina, y por otro lado se recomienda hacer una prueba de imagen para descartar que no haya alguna anomalía, por ejemplo, riñones más pequeños, riñones poliquísticos o incluso ausencia de uno de los dos riñones. Otra forma de evaluar la función renal es mirando el aclaramiento de creatinina en la orina de 24 horas, que es otra forma de ver cómo funcionan los riñones en pacientes de estas características. Es una forma en la que evaluamos cómo los riñones son capaces de depurar esa creatinina en la orina de 24 horas. En estos casos, habitualmente la función renal va a salir normal. En algunos casos puede que queramos confirmar de una forma mucho más precisa la función renal del paciente porque tenemos alguna duda o porque los resultados analíticos no nos convencen del todo. En estos casos podemos recurrir a técnicas de medicina nuclear o técnicas bioquímicas más complejas que habitualmente consisten en inyectar por vena un marcador que normalmente se distribuye por la sangre y luego se elimina por los riñones, y con una serie de mediciones especiales se puede diagnosticar o evaluar la función renal exacta de un paciente. Y a continuación voy a pasar a daros algunos consejos. En primer lugar, siempre se recomienda que las personas que son muy deportistas, cuando se tengan que hacer unos análisis, intenten evitar el ejercicio intensivo por lo menos el día antes y el mismo día de hacerse la analítica, porque esto va a alterar con toda seguridad la creatinina de la sangre. Por otro lado, a veces se alteran marcadores como la creatinquinasa, que es un marcador de daño muscular, y pues puede que los análisis salgan un poquito raros. Por otro lado, hay que estar bien hidratados cuando se hacen los análisis también. Si hacemos una analítica justo después de un partido de pádel y no nos hemos hidratado adecuadamente, pues prepararos para el susto en la analítica. Otro consejo que no todo el mundo sigue, pero que yo creo que es de interés, es
hacerse un cribado de enfermedad renal si vas a empezar a hacer ejercicio de alta intensidad y si vas a someterte a dietas hiperproteicas. Y esto lo digo porque hay personas jóvenes que pueden tener enfermedades de riñón sin saberlo. Precisamente personas que son monorrenas de nacimiento y no lo saben, personas que tienen historia familiar y pueden haber heredado algún tipo de enfermedad renal de carácter hereditario, o ciertas patologías pues poco prevalentes que muchas veces no se buscan y no dan la cara en análisis de sangre convencionales. El chequeo de función renal o el chequeo de despistaje de enfermedad renal incluye habitualmente una analítica de sangre, analítica de orina para ver si hay pérdida de proteínas o sangre y una prueba de imagen para ver que hay dos riñones de adecuado tamaño y forma en su sitio. Finalmente, consejos para personas que ya están haciendo deporte es una adecuada hidratación. Las personas que hacen deporte de intensidad leve o moderada puede que sea suficiente hidratarse con agua, pero si el deporte es de alta intensidad, especialmente si trae consigo mucha sudoración, lo ideal es hidratarse con soluciones isotónicas y especialmente las que están preparadas para tal fin, es decir, soluciones para deportistas. Otro consejo es que hagáis deporte de forma supervisada y adecuada. Eso de hacer ejercicio de alta intensidad sin tener una preparación y un calentamiento previo puede pasar factura, especialmente con una complicación que sí que puede ser dañina para los riñones, que es lo que se denomina rhabdomiólisis. Esto es un daño muscular masivo producido en personas que se ponen a hacer ejercicio sin un acondicionamiento adecuado. En la rhabdomiólisis lo que sucede es que se rompen de forma importante las fibras musculares, se suelta un pigmento que se llama mioglobina, que eso pasa por los riñones, se filtra y puede provocar daño renal. Y una forma de verlo es porque en la orina aparece de un color muy oscuro, a veces casi negro o rojizo, porque es un pigmento muy parecido al de la sangre. Otro consejo más es que no os liéis a tomar antiinflamatorios después de hacer deporte. Mucha gente tiene la afición de tomarse una aspirina con azúcar para las agujetas. O pues porque se toman un ibuprofeno y al día siguiente ya se encuentran estupendos y no tienen dolores musculares. Si empezamos a utilizar de forma mantenida antiinflamatorios con este fin, podemos causar daño renal, ya que los antiinflamatorios son medicamentos que a largo plazo pueden ser dañinos para los riñones. Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado, que os sea de utilidad a aquellas personas que hacéis ejercicio de forma habitual o que alguna vez hayáis tenido que pasar por un nefrólogo por este motivo. Y en otro vídeo intentaré hablar un poco de la temática de las dietas hiperproteicas, si realmente son dañinas o no para los riñones, en qué situaciones hay que evitarlas. Y bueno, pues si te gusta el contenido, recuerda suscribirte al canal y deja tus comentarios. ¡Hasta luego!